tiene también determinados órganos de fijación, como pueden ser ganchos, como ustedes observan en la diapositiva, pueden ser rosetas, pueden ser ventosas. La presencia o la ausencia de cada uno de ellos también nos permiten clasificarlos en la especie específicamente, ¿sí? Miren, posterior a eso tiene algo parecido a un cuello llamado estróbilo, y posterior a eso viene el cuerpo del parásito, que está constituido específicamente por estructuras denominadas proglótides, ¿sí? Cada segmento que ustedes observan aquí en la diapositiva se denominan proglótides. Mientras más cerca están al escólex, ¿sí? Menos capacidad infecciosa tienen. En este caso tienen, miren, los inmaduros, los maduros y posteriormente los grávidos. Los grávidos son estructuras que contienen en su interior tanto la parte masculina como femenina para la producción de los huevos. Y estas son los proglótides grávidos, son los que se desprenden, se van desprendiendo uno a uno del gusano, ¿sí? Y son, por ejemplo, nosotros podemos visualizarlos como proglótides, o también estos pueden romperse y visualizar los huevos, ¿sí? Miren qué otras características tienen los céstodos, específicamente, como ya mencionó su compañero, no poseen un sistema digestivo ni circulatorio, ¿sí? Presentan unas estructuras denominadas solenocitos. Estos están encargadas específicamente de, del proceso de más bien de osmorregular, ¿sí? Al parásito, y también del desecho de excretar sustancias no utilizadas por el parásito, ¿sí? Presenta también unos canales por donde hay el movimiento de líquidos que necesita el parásito. Tiene un sistema neuromuscular muy desarrollado, ¿sí? Y igual un sistema reproductor desarrollado, como les mencioné. En cada proglótide se encuentra tanto el masculino como el femenino para la producción de los huevos. Una característica muy importante de los nematodos, perdón, de los céstodos, es que tienen ciclos de vida complejos. No olvidarse, los céstodos se caracterizan porque para cumplir su ciclo de vida necesitan un huésped intermediario, ¿sí? César, ¿a qué llamo huésped intermediario? No es en donde se van a mantener en estado de larvas. ¿En estado de larvas, o la reproducción es de qué tipo? Todavía no madura completo. Es asexual, ¿sí? Miren, y también pueden darse otros ciclos de vida en el que el mecanismo de transmisión es de persona a persona, ¿sí? Miren, esta es la clasificación general de los céstodos. Tenemos a los de mayor tamaño. Dentro de este grupo está Tenia solium, Tenia saginata y Dipilio botrium, ¿sí? Tenemos céstodos medianos y céstodos pequeños. Dentro de este grupo está Hymenolipix nana, Hymenolipix diminuta y Dipilidium canino, ¿sí? Y también tenemos, así como vimos en los nemátodos, enfermedades producidas específicamente por las larvas. En este caso vamos a ver dos: la cisticircosis y la hidatidosis, ¿sí? Miren, vamos a empezarlos a revisar. Aquí dentro de este grupo tenemos a Tenia, ¿sí? Tenia se caracteriza principalmente porque hay dos especies asociadas a enfermedad en el humano. Tenemos Tenia solium y Tenia saginata, ¿sí? Tenia solium se caracteriza porque en el humano puede producir dos patologías: lo que se conoce como la teniasis, ¿sí? Y lo que se conoce como la cisticercosis. Y también tenemos la Tenia saginata. Esta especie se caracteriza exclusivamente porque produce únicamente teniasis. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Específicamente el huésped intermediario, ¿sí? Para Tenia solium es el cerdo, y para Tenia saginata es el ganado vacuno, ¿sí?
El hábitat específicamente en el humano es el yeyuno, ¿sí? Y como les mencioné, son gusanos aplanados en forma de cinta. Miren, ¿cuáles son las formas parasitarias que vamos a encontrar específicamente de los céstodos? Tenemos el parásito adulto, los huevos, ¿sí? Y las formas larvales conocidas como cisticercos, ¿sí? Miren, el huevo se caracteriza, como ustedes observan en la gráfica, es redondo, ligeramente ovalado, mide de 30 a 40 micras, presenta doble membrana y en el centro presenta un embrión hexacanto. Si ustedes ven como tres rayitas aquí, ¿sí? Con tres pares de ganchos. Miren, este es el ciclo de vida de Taenia solium, ¿sí? Taenia solium, como les mencioné, se caracteriza porque produce dos patologías en el humano, ¿sí? Una es la teniasis y la otra es la cisticercosis. Victoria, ¿usted ha escuchado cómo los humanos nos podemos, o cómo a los humanos nos da cisticercosis? Por ejemplo, el comer carne de cerdo mal cocida. ¿Alguien más, Daniela? Dígame. Ahí también se relacionaba porque, por ejemplo, iban, por ejemplo, los niños con las manos sucias, llevaban las manos a la boca y podrían tener cisticercosis. Sí, esa está más cerca. ¿Sí? ¿Alguien más? Lice de Ayala. ¿Usted ha escuchado cómo puede llegar el cisticerco, la Taenia solium, al humano y cómo produce la cisticercosis? Escuchaba también que es por el consumo de carne mal cocida, pero nada más. Doc, esto no era porque el cerdo, digamos, consumía unos quistes larvarios y de ahí uno se infecta. No es porque esté mal cocida, algo así. ¿Alguien más? ¿Quién me contestó? No sé quién. Déjenme ver. Yo, Leonardo. Ay, el Leo, gracias. ¿Alguien de que decía Leo? Por ejemplo, yo leí que ellos, por ejemplo, ellos podían comer la tierra y estaba contaminada o estaba infectada. Entonces ellos llevaban a su interior los huevitos, entonces acá las personas que la comían, ya sea por la carne mal cocida, incluso porque el cerdo tiene o sea, como el cesto, entonces por eso se infectaban. Sí, a ver, ahora sí les... Otra forma de transmisión también es la fecal oral, que es de humano a humano. Incluso también puede haber una autoinfección, ya que las proglotes salen y se reingurgitan nuevamente y se vuelve a autoinfectar el mismo ser humano. Sí, a ver, eso está muy bien. Vamos a ver, sí, miren, visualizando el ciclo de vida. Ojo chicos, en la teniasis. Chicos, actívenme, Ronald, Erika, Adrián, todos me activan las cámaras, ¿sí? Porfis. Miren, aquí nos va a quedar claro específicamente cómo al hombre le da la cisticercosis, ¿sí? Sí, miren, una cosa, hay que tener claro esto. Les mencioné, está asociado a tener solo cisticercosis y teniasis. ¿Sí? ¿Cómo al hombre le da teniasis? De la siguiente forma. En la teniasis, ojo chicos, el hombre es un huésped definitivo, ¿sí? Entonces, si sé que es un huésped definitivo, sé que él desarrolla el parásito en su forma adulta y es la persona, es el huésped que está eliminando los huevos por la materia fecal, ¿sí? Entonces, él elimina los huevos por la materia fecal, ¿sí? Una característica muy importante es el huevo puede ser ingerido, en este caso, por el huésped intermediario, ¿sí? Es ingerido, estos tienen la capacidad, más bien están asociados a la coprofagia, al consumo de materia fecal humana, ¿sí? Igual pueden contaminarse al tener contacto
con tierra contaminada con materia fecal, ¿sí? Estos son ingeridos a nivel del intestino del cerdo, se libera el embrión, más bien el embrión hexacanto, y este embrión hexacanto tiene la capacidad de alojarse principalmente a nivel del músculo estriado, a nivel del tejido conjuntivo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, ¿sí? Y obviamente a nivel del cerdo se va a alojar a nivel del músculo esquelético. Entonces, ¿cómo llega al humano? Como ustedes mencionaron, ingiriendo con carne de cerdo mal cocida. Esa es la forma como al humano le da teniasis, ¿sí? Como al hombre, en cambio, le da chicos cisticercosis, difiere es el consumo de los huevos contaminando el agua o los alimentos, ¿sí? Obviamente al humano le va a dar lo mismo que le da al huésped intermediario, ¿sí? Va a llegar al intestino, el embrión hexacanto se va a liberar y este tiene, como les mencioné, la capacidad posteriormente de alojarse en cualquier órgano, como les mencioné, pero siendo con mayor prevalencia el tejido, el músculo estriado, ¿sí? Tejido subcutáneo puede alojarse a nivel del sistema nervioso central y a nivel ocular. Lo que les mencioné, el cuadro más complicado de esto es el alojarse a nivel del sistema nervioso central, lo que da el resultado como la cisticercosis. Entonces, en este caso, como les digo, al humano le da teniasis al consumir carne de cerdo mal cocida, ¿sí? Contaminada con cisticercos de Taenia solium. Y al hombre le da cisticercosis al consumir alimentos contaminados con los huevos de Taenia solium, ¿sí? Obviamente las dos parasitosis están relacionadas. Donde yo voy a tener teniasis, obviamente voy a tener cisticercosis, ¿sí? En el caso de la cisticercosis, el hombre es un huésped intermediario, ¿sí? Porque únicamente desarrolla las formas larvarias. ¿Claro, chicos? Sí, doctora. Sí, Miren, doctora. en cambio, miren cómo les da, este es el ciclo de vida de la Taenia sagitta. Como les mencioné, este únicamente tiene la característica de producir teniasis en el humano, ¿sí? Aquí tienen el huésped definitivo, en este caso es específicamente el ganado vacuno, ¿sí? Y cómo a los humanos nos da teniasis por la especie saginata al consumir carne de ganado vacuno mal cocida. Término 3/4, ¿sí? Miren, características de las dos especies algo de acotar aquí es que, por ejemplo, los huevos de las dos especies tienen la misma característica, ¿sí? Lo único que yo puedo hacer para diferenciar es diferenciando el parásito adulto, ¿sí? Por ejemplo, miren, es muy importante aquí evaluar el número de ramas uterinas que presenta cada especie. Por ejemplo, Taenia solium presenta menos de 12 ramas uterinas que yo las puedo visualizar en el laboratorio con una técnica muy simple como es la de, lo que hago es obtener fragmentos del parásito y colocarle tinta china, ¿sí? La tinta china se va a absorber por el proglótide y yo voy a poder visualizar las ramas uterinas, ¿sí? Entonces es una forma como puedo diferenciarlas y obviamente en la actualidad ya con pruebas moleculares para diferenciar la especie, ¿sí? Miren, igual aquí tienen la de Taenia saginata, algo de acotar también, miren, en Taenia solium presenta las ventosas y una característica, la corona de doble gancho, ¿sí? En cambio, la de Taenia saginata solamente tiene 4 ventosas. Y
Y los proglótides tienen más de 12 ramas uterinas y eso es lo que me permite a mí diferenciarlos. Una característica muy importante es que Tenia saginata también tiene un movimiento más activo al momento del proglótide ser liberado por la materia fecal, ¿sí? Y puede deslizarse fácilmente a través del músculo, de los músculos, de las piernas más bien, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Es específicamente la presencia de cuerpo extraño a nivel de la región perianal, produce molestia, ¿sí? Prurito anal, dolor abdominal, retortijones, meteorismo, náuseas, ¿sí? Y como les mencioné, Tenia saginata, el proglótide se va a deslizar fácilmente por la región perianal, por los músculos o por las piernas, ¿sí? Por eso también puedo utilizar el método de cinta engomada o técnica de Graham para poder obtener la muestra para la visualización del parásito. Erika, ¿para qué me servía, para qué otro parásito me sirve el método de la cinta engomada o técnica de Graham? No recuerdo, doctor. Cintia o Carla, ¿para qué me sirve el método de la cinta engomada? No, yo tampoco recuerdo. ¿Para qué parásito? Enterovirus vermicularis, o también conocido como Oxyurus. Es para determinar, sí, porque este tiene la capacidad, ¿se acuerdan? De eliminarse, no se eliminan los huevos por la materia fecal, sino en momentos de relajación, principalmente en la noche cuando descansamos, suelen depositar sus huevos en la región perianal, ¿sí? Entonces nos servimos de una cinta engomada para obtener la muestra. Puede ser también visualizado el huevo, como ya vimos en la materia fecal, ¿sí? Métodos de concentración también se pueden utilizar. Pruebas serológicas para determinación de anticuerpos para Tenia solium o Tenia saginata y en la actualidad, como les mencioné, determinación ya del material genético del parásito, ¿sí? El tratamiento en este caso son, ya hemos visto, para todos los helmintos, la mayoría son tratados con los benzimidazoles, ¿sí? Seguido del praziquantel. Miren, tenemos otros que son el dipiliobotrium. Este se caracteriza porque existen 3 especies asociadas a enfermedad en el humano, ¿sí? Una característica muy importante de este parásito es que está asociado o parte de su ciclo de vida se hace específicamente en el agua, ¿sí? Miren, vamos a ver. Miren, este es el ciclo de vida de este parásito. Este se caracteriza principalmente porque tiene huéspedes intermediarios que están específicamente en un medio acuático, ¿sí? Miren, una característica, igual el hombre en este parásito es el huésped definitivo, es el que puede eliminar, tiene la capacidad de alojar al parásito en la forma adulta, ¿sí? Miren, una característica de este huevo ¿sí? Es que al momento que el parásito, más bien exactamente el huevo, es eliminado por la materia fecal, no es infectante. Este necesita caer en un medio acuático hasta dar origen a un huevo embrionario, ¿sí? Miren, una característica
del huevo de este parásito es que son ovalados, miden de 70 a 45 micras, ¿sí? Y tiene un opérculo, algo similar a una tapa, ¿sí? Específicamente por el cual va a salir una estructura conocida como coracidio, ¿sí? El coracidio va en este caso, al huésped intermediario, ¿sí? Que son específicamente los crustáceos, y estos crustáceos pueden ser ingeridos. Algo de acotar, en los crustáceos este coracidio toma el nombre de procercoide, ¿sí? Posterior a eso, ¿sí? Este crustáceo puede ser consumido por otros peces más pequeños. Únicamente lo que pasa a nivel de los peces es que el procercoide se elimina y se aloja específicamente en el músculo del pez, ¿sí? Y posteriormente igual estos pueden ser consumidos por peces más grandes, y únicamente el procercoide se divide y va al músculo de los peces. Y esa es la forma como llega este parásito al humano, ¿sí? Pueden ser peces ya sea de agua salada o de agua dulce, ¿sí? Es un parásito pequeño, mide de 2 milímetros de largo por 1 de ancho, ¿sí? Y el cuerpo es corto, ¿sí? Puede llegar a medir hasta 10 metros. Miren cuáles son las manifestaciones clínicas, específicamente molestia y prurito anal, ¿sí? Dolor abdominal, retortijones, meteorismo, náuseas. La presencia del parásito también puede producir una anemia megaloblástica, ¿sí? Porque el parásito compite con el humano específicamente por la vitamina B12, ¿sí? Entonces ahí hacen una lucha. El parásito absorbe la mayoría de vitamina B12 que consume el humano y puede complicarse el cuadro clínico, ¿sí? Con una anemia megaloblástica. El diagnóstico, la visualización del huevo en la materia fecal, y el tratamiento, el praziquantel. Miren, también tenemos Hymenoleucis nana, en este caso la himenolepiasis, ¿sí? Dentro de Hymenoleucis hay 2 especies asociadas a enfermedad en el humano, tienen la nana y la diminua, ¿sí? La nana se caracteriza específicamente porque es un cesto pequeño, mide de 2 a 4 centímetros, ¿sí? Al igual, miren, el parásito, al igual que tenía solio, presenta 4 ventosas y un rostelo que lo permite diferenciar, ¿sí? El cuerpo, el estróbilo, puede estar constituido hasta de 200 proglótides, y miren, este es el huevo característico de este parásito, ¿sí? Son ovalados, miden de 40 a 50 micras, son blancos, una característica muy importante que me permite diferenciarlos a nivel de laboratorio es que ustedes a los extremos, y me permite diferenciar entre Hymenoleucis nana e Hymenoleucis diminuta, la presencia de estos filamentos en los extremos, ¿sí? Que acá se los puede visualizar mejor, miren, ¿sí? En el ciclo de vida, estos filamentos a mí a nivel de laboratorio me permite diferenciar. Y en el centro tenemos la oncósfera con los 3 pares de ganchos, que es lo que se va a liberar a nivel del intestino para dar origen al parásito adulto. Miren cómo se da el ciclo de vida. En este caso, Hymenoleucis nana no necesita de un huésped intermediario para desarrollar su ciclo de vida, ¿sí? Miren, es eliminado por la materia fecal, inmediatamente es infectante, igual es eliminado y puede contaminar los alimentos
o también por contacto de persona a persona, ¿sí? Pero también estos huevos pueden ser ingeridos por larvas de los insectos, ¿sí? Y nosotros al consumir estas larvas contaminando nuestros alimentos también es otra forma como puede llegar al humano, ¿sí? Y también puede contaminar a los roedores. Y posteriormente el embrión isacanto se libera en el intestino y da origen al parásito adulto. ¿Cuáles son? Miren, en cambio, aquí tenemos las diferencias con Hymenoplex diminuta. Obviamente, por eso tiene su nombre, es el céstodo de menor tamaño que afecta al humano. Mide de 20 a 60 centímetros. La ventosa, el Scolex también es diferente, por eso también se lo puede diferenciar. Únicamente tiene 4 ventosas y no tiene el gancho, ¿sí? Y miren, tenemos aquí los huevos, son redondos de 60 a 80 micras, tienen una membrana externa gruesa igual a oncósfera, ¿sí? Y no presentan los mechones para poderlo diferenciar de Hymenoplex nana, ¿sí? Miren cuál es el ciclo de vida de este parásito. A diferencia, ¿sí?, de Hymenoplex diminuta, en este caso, el huevo es eliminado por la materia fecal, ¿sí? En este caso necesita un huésped intermediario, ¿sí?, que en la mayoría de los casos son artrópodos, ¿sí? Las larvas de los artrópodos, principalmente las larvas que las podemos encontrar contaminando los granos, las harinas, ¿sí? Y obviamente este va a internalizarse en el huésped intermediario y es la forma, obviamente, cuando nosotros consumimos estos alimentos contaminados con restos de artrópodos, pues cómo puede llegar específicamente al humano, ¿sí? Igual es ingerido posteriormente el hombre, en este caso, como ustedes ven, en las dos parasitosis es el huésped definitivo, ¿sí? Y tenemos otro que es dentro de este grupo, es el Dipylidium canino. Este también mide de 20 a 60 centímetros, ¿sí? Y miren cuál es la diferencia. En este caso, el hombre es un huésped accidental, ¿sí? Porque este parásito es propio de los animales de compañía, ¿sí? De perros y gatos. Ellos son los únicos, bueno, en este caso el humano también va a desarrollar, es un huésped accidental, pero también es un huésped definitivo. Son los que van a eliminar los huevos por la materia fecal. Posterior a eso, estos tienen igual, miren, en este caso, el huésped intermediario de Dipyliobotrium es la pulga, ¿sí? Bueno, pero antes de la pulga, estos pueden contaminar las larvas de ciertos insectos y posterior a esto, estas larvas pueden ser contaminadas o contaminar a las pulgas. Y una cosa muy importante es la forma también como llegan a los animales de compañía, ¿sí? Como ustedes saben, las pulgas están en estos animales. Estos tienden a rascarse con su boca y al momento de lo que hacen es matar las pulgas, y esta forma es la forma como puede llegar al humano, ¿sí?
porque especialmente los niños tienen la costumbre de besar las mascotas, ¿sí? Y estas pueden alojar el parásito en la saliva, ¿sí? Y esta es la forma como puede llegar al humano. Miren, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de estas tres? Especialmente diarrea, meteorismo, ¿sí? Va a haber una disminución en el peso por la absorción de nutrientes y dolor abdominal, ¿sí? Esperen un ratito. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Como ya les mencioné anteriormente, con la visualización. Una pregunta. Dígame. ¿Qué es el meteorismo? ¿Alguien sabe qué es el meteorismo? Chicos, ¿alguno sabe qué? ¿Cómo? ¿Qué es el meteorismo? El aumento de la tensión abdominal causada por gases. ¿Alguien sabe qué es el meteorismo? Pero no son los gases que provocan. Es la distensión abdominal producida específicamente por los gases. ¿Sí? Miren, ahora vamos a ver, en este caso, de las parasitosis producidas por las larvas de los céstodos, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a ver la cisticercosis. Ustedes ya sabemos cómo al humano nos da específicamente cisticercosis. Es específicamente producido por el consumo, ¿sí?, de huevos, ya sea de forma directa o contaminando nuestros alimentos, ¿sí? Como les mencioné, en este caso el hombre actúa como huésped intermediario, ¿sí? Y es específicamente producida por Taenia solium, ¿sí? La complicación más grave de Taenia solium para que produzca la cisticercosis es alojarse a nivel del sistema nervioso central. Miren, esto ya lo vimos, ¿sí? En este caso, para la teniasis, chicos, para la cisticercosis, la forma infectante, lo que les quede claro, es el huevo, ¿sí? Que ya lo vimos anteriormente. Miren, aquí tenemos la característica que tiene Taenia solium de alojarse a nivel como les mencioné, específicamente del músculo esquelético, tejido subcutáneo, a nivel del sistema nervioso central y a nivel ocular. Se caracteriza principalmente porque puede producir dos tipos de cistisecos, ¿sí? Y este ciclo de vida, miren, ya lo visualizamos anteriormente para que no nos quede, saber que nos queda claro. Leonardo Adrián, ¿cómo se da este ciclo de vida? ¿Qué le dice a usted la diapositiva que yo le estoy presentando? Sí, No. Aquí lo que Espéreme, da de lo del ciclo. No, me he equivocado de... No, sí está bien. No, sí está bien. ¿Qué le dice a usted este ciclo de vida? Bueno, como usted pues ahora
Ahora nos estuvo mencionando es que esto se da porque hay un consumo de los alimentos mal cocidos y por eso se da esta cisticercosis por Taenia solium, Alimentos contaminados, alimentos mal cocidos, ¿como cuáles? como el de la carne de cerdo, porque en la saginata era la de res. Ana María, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted? ¿Usted opina que el concepto que nos dio su compañero está correcto? ¿Qué opina de lo que nos dijo su compañero? O sea, dice que se te transmitía a partir de la carne más cocinada del cerdo. Pero aquí en las diapositivas dice que estos huevos son ingeridos por secos o por humanos directamente. No necesariamente por el cerdo. Iván Fabricio, ¿qué le dice a usted la diapositiva que yo le estoy presentando? Ya, o sea, aquí al principio dice que el humano va a adquirir la gnosis al ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida. Esta a su vez se va a dirigir hacia el intestino, se va a fijar, y luego los adultos se van a fijar en el intestino delgado, luego esta vez va a ser expulsada a través de las heces, y luego va a quedar en el medio ambiente, ya como forma infectante, y luego estas a su vez van a ser ingeridos por los cerdos, y estos dicen que también después van a atravesar la pared intestinal y por medio de la circulación van a llegar hacia la musculatura, y a su vez otra vez se repite el ciclo porque los humanos adquieren la carne de cerdo. Y a nosotros al consumir carne de cerdo, ¿nos da cisticercosis? ¿Puedo responder yo? Espérenme un ratito. Les repetí 3 veces en la diapositiva anterior. Nos da, es cuando la carne está con la presencia de estos huevos. Chicos, no, la carne no va a estar. Lo que yo entendía era que, por ejemplo... ¿Quién está hablando? Déjenme ver. Yo qué. A ver, pero no sé quién. Bueno, esto de las circosis se va a caracterizar no precisamente por el consumo de carne cruda, sino por el hecho de, por ejemplo, nosotros llevarnos las manos contaminadas, tocando el suelo, por ejemplo, llevándolos a la boca. Entonces, es como que la Taenia solium no cumple su ciclo dentro de lo que es el cerdo y llega directamente a nosotros. Entonces, aquí se va, bueno, de lo que leí también iba a haber como una reabsorción en el flujo sanguíneo, lo que iba a conducirse hacia lo que es el sistema nervioso central, hacia los ojos y hacia lo que es el tejido muscular, y por eso iba a dar la citocircosis, que se va a caracterizar por las convulsiones. ¿Sí? Eso, chicos, que les quede claro, por Dios, si algún rato los docentes más arriba les preguntan cómo al hombre le da cisticercosis y ustedes digan por consumo de carne de cerdo, a la profesora de microbiología la van a colgar del pulgar, ¿sí? Ya nos pasó una vez con que arriba, en sus profesores de más arriba de internado, ustedes ya ven, las enfermedades infecciosas siempre van a seguir existiendo, ¿sí? Y si ustedes no se van llevando contenidos de esta materia, chicos, más arriba los profesores, a la profesora de micro la quiere colgar del pulgar, ¿sí? Les mencioné anteriormente. Está bien, gracias por, ¿sí? Ojo, chicos, al hombre le da teniasis, que no se les olvide, al consumir carne de cerdo mal cocida, ¿sí? En cambio, al hombre le da cisticercosis, ¿sí? Cuando consumimos el huevo, ya sea contaminando nuestros alimentos o de forma directa, fecal oral, contaminando nuestras manos, como mencionó su compañera, ¿sí?
nos da cisticercosis, ¿sí? Las dos no es como hemos visto en la mayoría. En este caso, la presencia o el consumo del huevo, en el caso de la cisticercosis, la forma infectante es el huevo, ¿sí? En el caso de la teniasis, la forma infectante es el cisticerco, ¿sí? Claro, el Doctora, resto, mande. ¿es posible que se pueda transmitir por prácticas sexuales anales también? Posiblemente, sí, puede haber porque en el humano, sí, puede darse, sí, porque igual está liberando, no puede, puede darse, sí, puede darse, porque puede ser que nuevamente la oncósfera, déjenme ver, no. No está dentro de ¿sí? Es eliminado por la materia fecal, pero si hay una higiene inadecuada puede darse, ¿sí? Pero no es muy común, ¿sí? Voy a buscarlo a ver si hay algún caso asociado y yo les comparto la próxima semana, ¿sí? Ya, doctora. Porque no es por malas prácticas de higiene puede darse, ¿sí? Miren, ese es igual para que nuevamente les quede claro, ¿sí? Miren cómo puede, en este caso, miren, el carnicero tiene, a ver, aquí vamos a ver, Jonathan, usted observa la gráfica, ¿sí? ¿Qué patología en sí tiene el carnicero? Jonathan. No sé dónde ponerlos. Jonathan. ¿Aló? ¿Sí me escuchas, doctora? Sí, le escucho. Ya, perdón, es que parece que estaba desconectado el micrófono. Digo que el carnicero en la imagen tiene teniasis. Tiene teniasis, ¿sí? Miren, y si no llevamos un adecuado aseo, miren, fácilmente él puede contaminar nuestros alimentos, ¿sí? Y en esta forma, ¿sí? Transmitirlo a un nuevo huésped. En este caso, ¿qué le va a dar al humano que está en la gráfica? Cisticercosis. ¿Sí? Miren, tienen acá igual, puede, en este caso, miren, tienen dos formas, en el gráfico les está dando dos formas, ¿sí? Que directamente por las manos del manipulador de los alimentos, ¿sí? Como él tiene teniasis, ¿sí? Está consumiendo, o más bien contaminando los alimentos con los huevos de tenia. Pero también les da la otra posibilidad de consumir la carne de cerdo mal cocida, ¿sí? En este caso, ¿qué le daría al humano? Teniasis. Chicos. José Sebastián. Le daría cisticercosis. Sí, no. Ay,
Teniasis. Al humano al que le está vendiendo la carne. No, ese ya me contestaron. Yo ya pensé que era ese. No, entonces no. Ahí sí sería teniasis. Le da teniasis, miren, va al intestino del humano, nuevamente, elimina los proglótides. A mí me gusta esta imagen. Elimina los proglótides, elimina los huevos en la materia fecal. Los cerdos consumen esta materia fecal, ¿sí? Y es la forma, nuevamente, como al cerdo le da cisticercosis. En la cisticercosis, el humano y el cerdo, en este caso, son los huéspedes intermediarios, ¿sí? Miren, como les mencioné, la cisticercosis se da principalmente porque el parásito se aloja en el sistema nervioso central, ¿sí? El 90% del parásito tiene la capacidad de alojarse a nivel del sistema, ¿sí? Y el 10% se aloja a nivel de tejido subcutáneo, a nivel de músculos, a nivel ocular, a nivel del corazón, pulmones y lengua, ¿sí? Miren cuál es la manifestación clínica asociada a la cisticercosis. Esta es una patología que puede demorar mucho tiempo en manifestarse, puede ser de meses o años, ¿sí? Y obviamente depende específicamente el cuadro clínico del lugar donde se aloja a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Depende del número de quistes y específicamente de dónde están localizados, ¿sí? Siendo la neurocisticercosis el cuadro clínico más complicado, ¿sí? Porque puede producir cuadros de convulsiones hasta complicarse con una meningoencefalitis. Específicamente hay dolores de cabeza, mareos, hidrocefalia, pérdida de la visión y náuseas, ¿sí? Miren cómo se hace el diagnóstico específicamente a nivel de los humanos. Son pruebas radiológicas para determinar la ubicación específicamente del quiste a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Pueden ser radiografías simples, contrastadas, una TAC o resonancia magnética. Y obviamente tratamiento, en este caso son, ¿cuál es el tratamiento que hemos visto hasta ahora para los helmintos chicos? Los más comunes, los benzimidazoles, ¿sí? A la cabeza el albendazol, combinados con medicamentos antiinflamatorios. Y en otros casos, dependiendo del área a nivel del sistema nervioso central, extirpación del quiste. Prevención específicamente, miren, lavarse bien las manos antes de manipular los alimentos, realizar buenas prácticas de higiene, ¿sí? Consumir alimentos limpios y desinfectados, beber agua tratada, no beber agua de fuentes, evitar principalmente, ¿sí?, el consumo de carnes crudas o mal cocidas, porque la teniasis da origen a la cisticercosis, ¿sí? Crianzas principalmente de huéspedes intermediarios en corrales y evitar el consumo de materia fecal humana en este caso por los cerdos, ¿sí? Y conviene, cuando se determina la presencia de cisticercosis en un familiar, se aconseja que toda la familia se someta a pruebas. Miren. Sí, miren, otro es la hidatidosis, ¿sí? Es también producida específicamente por la larva del género Echinococos, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque es un parásito propio de los animales, ¿sí? El hombre aquí también es un huésped accidental
Miren, hay 4 especies asociadas a enfermedad en el humano y 2 de mayor importancia clínica, el granulosus y el multilucaris, ¿sí? Miren, una característica, chicos, muy importante de este parásito es que utiliza, en este caso, el huésped definitivo son los animales carnívoros, ¿sí? Y el huésped intermediario son los animales herbívoros. Miren, igual tienen el parásito en forma adulta, ¿sí? Presenta 4 ventosas, una corona doble de ganchos, mide de 2 milímetros hasta 10, ¿sí? Y tienen los huevos de chinococos, que son muy similares a los huevos de tenia en general, ¿sí? Y también igual tienen la presencia de los proglótides grávidos, donde se desprenden, obviamente se rompen y se liberan los huevos, ¿sí? Y también tenemos la presencia de los quistes, que estos son los que están asociados principalmente al cuadro clínico, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque presentan 3 membranas, ¿sí? Tienen unas vesículas prolíferas. Estas vesículas prolíferas se caracterizan porque están adheridas a las membranas y posteriormente estas se van eliminando para dar origen a la arena hidatídica, ¿sí? Miren, este es el ciclo de vida de este parásito. Como les mencioné, específicamente es el huésped definitivo. En este caso son los caninos, ¿sí? Posteriormente, estos eliminan sus huevos por la materia fecal, ¿sí? Estos huevos son consumidos y de este ciclo de vida normalmente de este parásito, ¿sí? ¿Cómo este parásito puede llegar al humano específicamente? ¿Sí? Consumiendo el huevo, y obviamente este huevo se caracteriza específicamente porque puede eliminarse a nivel del intestino delgado y tiene la capacidad de migrar hacia otros órganos, ¿sí? Específicamente hígado y pulmones, pero también puede migrar hacia el sistema nervioso central y a nivel de los huesos, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que pasa a nivel del humano? Se libera la oncósfera. Esta oncósfera migra hacia el tejido. Como les mencioné, principalmente hígado y pulmones, ¿sí? En el hígado, este se aloja y empieza a crecer. El daño producido principalmente por el quiste hidatídico es por ocupar un lugar específico en este órgano, ¿sí? Y es cómo afecta específicamente al humano. Miren, se caracteriza específicamente porque hay 2 tipos muy comunes de hidatidosis, ¿sí? La hidatidosis quística y la hidatidosis alveolar, ¿sí? Que son las 2 más comunes. La hidatidosis quística se caracteriza específicamente porque es producida por el granuloso, ¿sí? Este se caracteriza porque el quiste suele alojarse en una sola cavidad, ¿sí? Este puede ser un solo quiste o varios quistes, ¿sí? Una característica, este quiste puede llegar a medir de 5 a 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Y miren, en este caso, el huésped definitivo son los perros domésticos, ¿sí? Y el huésped intermediario son las ovejas, el ganado vacuno, el equino y el porcino. Entonces, ¿cómo llega específicamente al humano? Ya lo vimos en la diapositiva, es el consumo de los huevos de forma accidental, ¿sí?
es un parásito propio de animales. En este caso, el hombre es un huésped accidental, ¿sí? Miren, y también tenemos también a nivel de la hidatidosis quística, ¿sí? A nivel del hígado también puede alojarse a nivel de los conductos biliares, ¿sí? Y producir ruptura del árbol biliar, ¿sí? De entre las complicaciones que tiene la hidatidosis quística. Una característica también muy importante es que si estos quistes se llegan a romper, ¿sí? ¿Sí? El líquido producido por este quiste es altamente tóxico, ¿sí? Y puede complicarse con reacciones anafilácticas. También tenemos la hidatidosis alveolar, ¿sí? Esta se caracteriza específicamente porque es producido por el Echinococcus multiloculares, ¿sí? Esta se caracteriza, en cambio, miren, porque el huésped definitivo de esta parasitosis son los lobos, el perro son únicamente los roedores. Pero aquí, a diferencia, no ingresa directamente, como lo vemos aquí en el gráfico, a nivel o contaminando alimentos, más bien se da específicamente por la inhalación de materia fecal contaminada con la presencia de huevos, ¿sí? Es muy común en personas que trabajan con pieles de animales, ¿sí? Este tipo de parasitosis. Específicamente, chicos, la Echinococcus granuloso es por el consumo, en cambio, la de la hidatidosis es por inhalación de materia fecal, ¿sí? De polvo contaminado con materia fecal y este contaminado con huevos del parásito, ¿sí? Este se caracteriza específicamente, ¿sí? Porque la parasitosis, el quiste hidatídico, no presenta una membrana y es similar o da más o menos características de un carcinoma, ¿sí? Miren, ¿cuál es la patología? Como les mencioné, lesiones a nivel de órganos, ¿sí? Por compresión, desplazamiento o ocupación de un espacio determinado, ¿sí? Se aloja específicamente a nivel de hígado y pulmón, ¿sí? Pero también puede movilizarse a otras partes como por ejemplo la cavidad abdominal, riñones, vaso, músculo o huesos, ¿sí? Se caracterizan, como les mencioné, algo de acotar de este grupo de parasitosis, tienen una evolución lenta y un periodo de incubación muy largo, ¿sí? Como les mencioné, las dos más comunes, tenemos la quística y la alveolar, ¿sí? La quística específicamente a nivel del hígado, a nivel del pulmón y otras vísceras, ¿sí? Y el alveolar es más común a nivel hepático, ¿sí? Y las localizaciones extrahepáticas son muy raras. Y como les mencioné también, bueno, hay las dos formas poliquísticas y uniquísticas. Estas son producidas por las dos especies restantes, que también difieren únicamente, difieren en los huéspedes definitivos y huéspedes intermediarios, ¿sí?
Y miren, la poliquística produce a nivel del hígado y a nivel de los pulmones, ¿sí? Y la forma uniquística, hasta la actualidad se han reportado únicamente 3 casos, ¿sí? 2 a nivel ocular y 1 a nivel cardíaco, ¿sí? Y como les mencioné, si estos quistes se llegan a romper, puede haber choque anafiláctico y puede conllevar a la muerte, ¿sí? Y algo de acotar, este parásito produce una inmunidad protectora, quiere decir que si me da una vez, no me vuelve a dar nunca más, ¿sí? El diagnóstico en este caso es difícil, ¿sí? Nos ayuda específicamente los estudios de imagen, ¿sí? A nivel de parasitología se puede visualizar los quistes y ciertos datos que a nivel de laboratorio nos ayudan a determinar la presencia del parásito, ¿sí? También existen pruebas inmunológicas, la determinación de anticuerpos en suero humano y también se utiliza la intradermorreacción de Casone, que es similar a la intradermorreacción de Montenegro. Ami, ¿se acuerda para qué nos sirve la intradermorreacción de Montenegro? Para determinar para qué. ¿Qué parásito yo puedo determinar con la intradermorreacción de Montenegro? No, doctora, no recuerdo. ¿Alguien que recuerde? No era la... Creo que era para la leishmaniasis. Sí, gracias. Igual, miren, el tratamiento en este caso es al albendazol, ¿sí? Y extracción del quiste hidatídico. Miren, vamos a ver 3 parasitosis. Con esto acabamos céstodos y vamos a terminar con los trematos, ¿sí? Chicos, ¿no les asusta de lo que hay tanta gente en Loja? Publican fotos de demasiada gente en Loja. Sí, doctor, está terrible. Y eso da miedo, a mí sí me da miedo. Porque habernos, sacrificado, cuidándonos 2, 3, bueno, el tiempo que nos hemos estado, y ha salido full. Yo vivo en la avenida Manuel Agustín Aguirre. No tienen idea cómo pasaron carros a las de 1 a 2 de la tarde. ¿Qué asusta? Una pregunta, ¿verdad? Es que ahora las personas como que para ganar y todo están haciendo mascarillas, incluso están haciendo como esas de tela. Y no creo que esas tengan la misma protección, ¿no es cierto? No. Porque dicen que sí, que material especial de ni sé qué, pero igual no me acuerdo cómo se llamaba este material, que era antifluidos. Antifluidos. Sí, verá que mi esposo había comprado un antifluidos y dice él, voy a comprobar. Yo digo, ¿vos crees? Esto no es... Y de verdad, no. Hasta en eso hay que tener más cuidado. Bueno, yo creo que para protegernos las quirúrgicas, no sé si... Yo creo que más bien no salir. Más bien, sí. Y las quirúrgicas, aparte, hay una forma especial de ponérselas, si es que se las va a usar y se debe usar doble. Doble, sí. A ver, seguimos. Sí, yo estoy asustada, pero... Está terrible. A ver, chicos, vamos a seguir, ¿sí? Miren, vamos a revisar lo que es las últimas 3 parasitosis. 3 las vamos a revisar asociadas a los tremátodos, ¿sí? A diferencia de los anteriores, estos se encuentran, son aplanados, ¿sí? La mayoría es una forma característica, ¿sí? A una hoja, igual que los céstodos, son la mayoría hermafroditas, ¿sí? Igual tienen un órgano de fijación
tienen ciclos de vida muy complejos y una característica muy importante de los tremátodos es que no solo producen daño a nivel intestinal, sino que también ya comprometen otros órganos, como también lo vimos en los céstodos, ¿sí? Miren, estas son las formas parasitarias características de los tremátodos. Ojos chicos, verán que en cada clasificación, en cada grupo, nosotros vimos cuáles son las formas parasitarias, ¿sí? Miren, en este caso, en los tremátodos tienen el huevo, tienen el miracidio, el esporocisto o redia, la cercaria y la metacercaria. Dependiendo del parásito y de la especie, la mayoría o la forma infectante son las redias o las cercarias, ¿sí? Y son las dos formas infectantes como pueden llegar al humano. Miren, dentro de vamos a revisar la esquistosomiasis. Esta se caracteriza específicamente porque sí existen 5 especies asociadas a enfermedad en el humano, ¿sí? Estas también son endémicas en determinadas regiones geográficas, ¿sí? Miren, la frecuente a nivel de América Latina es la Manzoni. ¿Alguien recuerda en qué país se ubicaba esta parasitosis en las diapositivas que yo le mostré la semana anterior? Que yo les mostré la semana anterior en lo de la Organización Mundial de la Salud, donde habían hasta la actualidad datos reportados a nivel de Latinoamérica. A nivel de Latinoamérica, creo que era Brasil, ¿sí? Miren, a nivel de Latinoamérica, la Organización Mundial de la Salud, en lo que yo les presenté la semana pasada, únicamente lo encontrábamos en Brasil, ¿sí? Miren, en este caso, la forma infectante, lo vimos acá, yo les mencioné, hay redia, la cercaria y la metacercaria. En este caso es la cercaria, ¿sí? Miren, este es el parásito adulto, ¿sí? Estos son alargados, cilíndricos, curvos, miden de 1 a 2 centímetros. Una característica muy importante, la hembra es de mayor tamaño en relación al macho, ¿sí? La hembra es más larga y más delgada, ¿sí? Y el macho tiene una estructura donde puede alojar a la hembra, ¿sí? Y tienen 2 ventosas que le permiten la adherencia a nivel del órgano específico en el cual se va a alojar, ¿sí? Miren, a los huevos nosotros, dependiendo de la presencia de la espina, ¿sí? Los vamos a poder clasificar y diferenciar a nivel de laboratorio, ¿sí? Miren, el uno está a la izquierda, el otro está en el centro y hay otros que no presentan la espina. Entonces, esta permite clasificarlos. Miren cómo se da específicamente el ciclo de vida de este parásito, ¿sí? Se caracteriza porque el huevo es eliminado por la materia fecal del humano, ¿sí? Específicamente son eliminados por materia fecal, Schistosoma manzoni, Schistosoma japonium y Hematobium. Pero Hematobium también puede alojarse o eliminarse a través de la orina, ¿sí? Porque miren, Manzoni intercalatum se caracterizan porque tienen la capacidad de alojarse específicamente en las vénulas mesentéricas del colon, ¿sí? Y el japonium, ¿sí? En las vénulas mesentéricas del intestino delgado. En cambio, el hematobium
tiene la capacidad de alojarse en el plexo o plejo venoso vesical, ¿sí? Entonces, el hematobium puede también eliminarse por la materia fecal, ¿sí? O por la orina. Esto se caracteriza, algo muy importante también que me olvidé de mencionarles anteriormente, es que los tremátodos, la mayoría de ellos están asociados a medios acuáticos, principalmente porque el huésped intermediario son específicamente los caracoles, ¿sí? Miren, entonces estos son eliminados por la materia fecal y eliminan posterior a, ¿sí? Y eliminan la redia. Esta redia ingresa al huésped intermediario y posteriormente estos son liberados hasta llegar a la cercaria, ¿sí? ¿Cómo llega la cercaria al humano? Ingresando específicamente por la piel. Se va a alojar, como ya les mencioné, en las ubicaciones específicas dependiendo de cada caso, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, la puerta de entrada del esquistosoma es la piel y la forma infectante es la cercaria, ¿sí? Miren, ¿cuál es la patología asociada específicamente a este parásito? ¿Sí? Hay una fase inicial, es específicamente la dermatitis cercariana, por donde ingresó el parásito al huésped, ¿sí? Posteriormente hay una segunda fase, ¿sí? El parásito se caracteriza principalmente porque puede producir un daño tisular, ¿sí? Puede formar trombos y granulomas, ¿sí? Y la presencia del parásito y las sustancias tóxicas producidas por el mismo puede producir reacciones alérgicas, ¿sí? Y también una tercera fase, ¿sí? Que puede producir específicamente pólipos intestinales, fibrosis pulmonar y complicarse con una cirrosis, ¿sí? Puede invadir también otros órganos como el colon, el hígado, el vaso y el pulmón, ¿sí? La vejiga, como ya les mencioné, y con menos frecuencia el sistema nervioso central, riñones o ganglios. Es lo mismo que ya les mencioné. Miren, el diagnóstico, específicamente la visualización de los parásitos a nivel de la orina o la materia fecal, ¿sí? Dependiendo de la especie, ¿sí? El que se encuentra endémico en nuestro continente, ¿yo lo puedo visualizar en las dos formas o no? ¿Cuál es el que está en nuestro país? No en nuestro país, más bien en nuestro continente. Chicos, ¿cuál es? Ronald Fernando. Sí, doctora. ¿Cuál es la especie que está frecuente a nivel de Latinoamérica? ¿Cuál es chistosoma? No, era Hermanzoni. El cruci. ¿El cruci? Ah, no. El Manzoni no era. El Manzoni. Chicos, no están atentos. Ojo. ¿Sí? Mire, tenemos otro tremátodo, ¿sí? Que es el agente causal de la fasciolasis y es fasciola hepática, ¿sí? Igual, esta es conocida, el cuadro clínico que produce se denomina cistomatosis hepática, ¿sí? Igual es un parásito que lo vamos a encontrar en animales herbívoros, ¿sí? ¿Por qué? Ya van a ver, ¿sí? Y existen dos especies
asociadas a enfermedad en el humano, donde la hepática es la de mayor frecuencia. ¿Sí? Miren, estas son las características del parásito. En este caso, miren, como les mencioné, estos también presentan ciclos de vida complejo, todos presentan un huésped intermediario, ¿sí? Los huéspedes definitivos de fasciola hepática son animales herbívoros y el hombre ocasionalmente, ¿sí? El huésped intermediario, como ustedes observan en la gráfica, son los caracoles, ¿sí? Es una enfermedad asociada o muy estudiada a nivel de veterinaria, y una característica muy importante de este parásito es que tiende a alojarse en los conductos biliares, ¿sí? Como ustedes observan en la gráfica, miren, es un parásito en forma de una hoja, presentan 2 ventosas, ¿sí? Y son hermafroditas. Miren, y está asociado, ojo chicos, principalmente al consumo de plantas acuáticas, ¿sí? Un ejemplo de una planta acuática. ¿Algas? Algas. Otro. ¿Coral? No. Principalmente, fasciola hepática está asociado al consumo de berro. ¿Se han escuchado el berro? Utilizan para jugos, ¿sí? O para ensaladas, ¿sí? Es específicamente el berro, ¿sí? Miren, este es igual el huevo, es ovalado, presenta un opérculo y ojo chicos, los tremátodos necesitan, todos los tremátodos, un medio acuático, ¿sí? Miren, igual, este es un parásito propio de animales herbívoros, obviamente porque es un parásito que tiene la capacidad de alojarse a nivel de estas plantas, ¿sí? Miren, eliminan el huevo por la materia fecal. Estos necesitan un medio acuático, ¿sí? Miren, posteriormente da origen al huevo embrionado, se libera los miracidios, estos miracidios van al huésped intermediario, que son los caracoles. En este sigue una transformación hasta dar origen a la metacercaria. La metacercaria se mueve en el agua hasta llegar a una planta acuática y alojarse a nivel de los tejidos del mismo. Y es la forma como llega al humano o al resto de animales herbívoros, ¿sí? Los adultos, el parásito se libera a nivel del duodeno y posteriormente migra hacia las vías biliares, ¿sí? Donde da origen al parásito adulto, ¿sí? Miren igual cuáles son las manifestaciones clínicas asociadas a la presencia de este parásito, ¿sí? Principalmente hay una fase aguda, ¿sí? Una fase latente y una fase crónica. La fase aguda se caracteriza principalmente porque produce lesiones inflamatorias de tipo transitorios, ¿sí? Hay una hepatomegalia, hay síndrome febril, se caracteriza también porque produce aumento de los eosinófilos, hay vómito, ¿sí? Mialgias, urticaria y se caracteriza porque hay ictericia, ¿sí? En la fase latente, esta puede demorar un largo tiempo y se caracteriza principalmente porque puede haber fibrosis de órganos afectados, ¿sí? Y puede ser o cruzar de forma sintomática, ¿sí? Y posteriormente la fibrosis o obstrucción biliar, ¿sí? Hay dolor hepático acentuado, hay una ictericia obstructiva, ¿sí? Hay eosinofilia, puede haber anorexia, fiebres persistentes y también pueden haber reacciones alérgicas. Pueden haber, ¿sí?, otras localizaciones extrahepáticas como
a nivel de vesícula biliar, pulmón, cerebro o corazón. ¿Sí? Y obviamente el diagnóstico es visualizando los huevos, ya sea en bilis, contenido duodenal o materia fecal. ¿Sí? Igual existen pruebas serológicas para determinar la presencia de anticuerpos producidas por el parásito y son de mucha utilidad las pruebas de imagen. ¿Sí? Y tenemos el paragónimo, ¿sí? Que produce la paragonimiasis. Este se caracteriza porque, miren, a diferencia de la anterior, esta se denomina distomatosis, pulmonar, ¿sí? Igual, miren, es asociada principalmente a animales carnívoros, ¿sí? Aproximadamente existen 60 especies, ¿sí? Pero únicamente de estas 60, 10 están asociadas a enfermedad en el humano y las 50 en animales, ¿sí? Siendo el más común el Wernesmanni. Miren, igual este se caracteriza porque es un parásito, es la forma del parásito, ¿sí? Son parásitos ovalados, miden de 1 a 2 centímetros y es de color café y se caracteriza principalmente porque tiene escamas. Igual tiene la presencia de los huevos, ¿sí? Tienen un opérculo por acidio, igual miren que el anterior. Sí, chicos, todos los tremátodos necesitan de un medio acuático para desarrollarse, ¿sí? Igual, miren, son eliminados por la materia fecal humana, ¿sí? Necesitan de un medio acuático porque el huésped intermediario igual son los caracoles, ¿sí? Estos caracoles, posterior, el miracidio va a ingresar a los mismos hasta dar origen a la cercaria, ¿sí? Esta cercaria nuevamente se encuentra en el agua y se va hacia los crustáceos, ¿sí? Principalmente los cangrejos y los camarones, ¿sí? Y esta es la forma como puede llegar al humano, consumiendo estos mariscos, ¿sí? Miren, ¿cuál es la patología asociada? ¿Sí? Específicamente se aloja a nivel de los pulmones, ¿sí? Puede producir abscesos o pequeñas hemorragias, ¿sí? Produce lesiones de tipo inflamatorio y produce específicamente formación de quistes. Y tiene la capacidad también de alojarse a nivel de otros órganos, como por ejemplo el cerebro, a nivel del abdomen o tejido subcutáneo, ¿sí? Igual tiene la capacidad de formar quistes, abscesos o granulomas. Las manifestaciones clínicas, ¿sí? Dependen específicamente de la intensidad de la infección y del órgano afectado, ¿sí? A nivel intestinal, específicamente puede producir diarrea, dolor abdominal, urticaria, fiebre, dolor torácico, disnea, tos, y a nivel pulmonar, esta se produce una expectoración acompañada con sangre, ¿sí? Y tos. Igual, miren, el parásito lo podemos visualizar, ya sea en la materia fecal o en el esputo, ¿sí? Existen pruebas serológicas que me permiten determinar igual la producción de anticuerpos, también juega un papel igual las pruebas de imagen, ¿sí? Pruebas moleculares y también se caracteriza porque produce aumento de los eosinófilos, ¿sí? Y con esto
terminamos, chicos, lo que es parasitosis. ¿Cuánto nos falta? No sé, vamos a ver lo complementario en relación a parasitología, ¿sí? No sé si podamos o no luego hacer las prácticas, pero vamos a revisar la parte práctica, específicamente del examen en fresco, ¿sí? De parasitología, ¿sí? Espérenme un ratito, ya les comparto. Miren, vamos a... Miren, vamos a revisar específicamente en qué consiste el coproparasitario, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuáles son las sustancias que yo utilizo para hacer un coproparasitario? Ana María. Perdón, estaba medio mal mi... No, todavía no me acuerdo. ¿Alguien recuerda? Jonathan, ¿recuerdas cuáles son las sustancias que utilizamos para visualizar el coproparasitario? Jonathan, Ana Camila, ¿cuáles son las sustancias que utilizo para hacer el coproparasitario? Miren, el coproparasitario específicamente es un conjunto, como ya lo observan, es un conjunto de técnicas de diagnóstico, ¿sí? Que me permiten a mí identificar a la mayoría de los enteroparásitos, ¿sí? Estos, como ya lo vimos, están asociados principalmente a cuadros clínicos a nivel intestinal, ¿sí? Causadas principalmente por protozoos y helmintos, ¿sí? Que pueden ser, obviamente, que son eliminados por la materia fecal, ¿sí? Y que algunos de ellos también tienen o pueden alojarse a nivel de otros órganos, pero igual pueden ser eliminados por la materia fecal. Miren, esto ya lo vimos, yo les mencioné, hay dos tipos de diarrea muy comunes, ¿sí? Que es una diarrea acuosa, ¿sí? O una diarrea disentérica o invasiva, ¿sí? Las acuosas se caracterizan porque son las que se presentan con mayor frecuencia, ¿sí? Estas presentan mayor líquido, ¿sí? Y ojo, los parásitos que producen este tipo de infecciones se alojan normalmente en el intestino delgado, ¿sí? En cambio, miren, tenemos las de tipo invasivas, ¿sí? Estas son diarreas acompañadas, principalmente son diarreas con menos líquido, ¿sí? Menor volumen y son acompañadas principalmente con moco, sangre o pus, ¿sí? Y también puede presentarse fiebre, dolor abdominal o tenesmo, ¿sí? Y ojo, chicos, los parásitos tienden a alojarse a nivel del intestino grueso. Un ejemplo de los que hemos visto hasta ahora, de diarrea disentérica.
Uno a la vez, chicos. No todos. Por histolítica. Histolítica es uno. Lentemahueva. La moiba histolítica es una que produce disentería. ¿Cuál otra más? Shigelia, no estoy segura. ¿Cuál? Salmonella, ¿no sería, doctora? Sí, salmonella también produce, pero en este caso, esta la vamos a ver más adelante. Más bien es Shigella, ¿sí? ¿Cuál otra más? Porque produce diarrea disentérica, la Shigella. ¿Cuál otra más? De los parásitos que hemos visto, ejemplos de parásitos. La Giardia lambia. Trichinella spiralis, ¿no? La Trichinella spiralis. ¿Cuál más? Giardia lambia. La Giardia no. Acuérdense dónde. A ver, vamos. Acuérdense cuál es la principal patología asociada a Giardia lambia. Esta se caracteriza porque también puede producir síndrome de mala absorción. Entonces, si sé que produce síndrome de mala absorción, ¿dónde puede alojarse este parásito? El intestino. El delgado, ¿se acuerdan? Entonces, no produce diarrea de tipo disentérica. Miren, esta clasificación, ustedes ya se la saben. ¡Qué emoción! Miren, tenemos los protozoos. Dentro de estos vimos a las amebas, vimos a los flagelos y vimos a los cilios. De estas tres, las formas en las cuales lo podemos encontrar es como quiste y trofozoito. ¿Sí recuerdan? Los trofozoitos siempre se las encuentra en la materia fecal líquida, ¿sí? Y los quistes se las puede encontrar en la materia fecal sólida, ¿sí? Y también tenemos los cocidios. ¿Recuerdan cuál es la forma infectante de los cocidios? Balantidium coli es el único que infecta. No, los cocidios. Balantidium coli no pertenece a los cocidios. Dentro de los cocidios, ¿cuáles Entonces tienen? ahí sería Cyclospora, Cyclosporidium y... Sí. ¿Y cuáles son la forma infectante de eso? Isospora, Cryptosporidium, ¿y cuál más? Isospora belli, Cryptosporidium parvo, ¿y cuál más? ¿Y cuál es la forma infectante de estos? Ahí es el ovoquiste. El ovoquiste, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es la técnica de diagnóstico para los cocidios, chicos? Nicole. Sería por medio de un examen de heces, pero de duras. Pero ¿cuál específicamente es la técnica que utilizo para cocidios? No lo recuerdo, Doc. Ah, es la técnica resistente. ¿Alguien recuerda? ¿La de alcohol resistente? Sí, la técnica de Singh-Nelson modificada. ¿Sí? Miren, y también tenemos los helmintos. De esto están ustedes fresquitos, pues que recién vimos nemátodos, céstodos y tremátodos, que podemos encontrarnos en la materia fecal, con huevos, larvas, gusanos adultos, pueden ser enteros o fragmentos de los mismos, ¿sí? Como los proglótides. Miren, es el coproparasitario. ¿Sí?
Miren, es específicamente el estudio de la materia fecal, ¿sí? Pero como ustedes observaron, dependiendo del ciclo de vida de cada parásito, también lo podemos visualizar en orina, ¿sí? Otros, como ya visualizamos, como los parásitos tisulares, a nivel de la sangre, ¿sí? A nivel de esputo o de otros tejidos, ¿sí? Miren, ¿cuál es, en este caso, para el coproparasitario, cuál es la muestra óptima? ¿Sí? La materia fecal emitida espontáneamente, evitar el uso de lactato, ¿sí? Pero también se pueden utilizar muestras provenientes obtenidas por rectoscopía, ¿sí? Tacto rectal o aspirado rectal. Miren, cuando nosotros a nivel de laboratorio podemos decir, no puedo procesar esta muestra, principalmente por cuando la muestra no ha sido almacenada adecuadamente, ¿sí? Ha sido mantenida a temperatura ambiente por más de un día, ¿sí? En aquellas muestras en las cuales se han hecho estudios radiográficos, ¿sí? A nivel del tubo digestivo, utilizando no puedo visualizar estas muestras, y aquellas muestras principalmente a base de aceites, ¿sí? Como les mencioné, la muestra óptima para evaluar a nivel de laboratorio es la emitida espontáneamente, ¿sí? Los laxantes no deben utilizarse con mucha frecuencia, ¿sí? Evitar el uso principalmente de los de tipo aceitoso, ¿sí? Porque pueden interferir con los resultados. Y si se va a utilizar, que sea a base de sulfato de sodio. Miren, ¿cuál es el número óptimo para evaluar a nivel de laboratorio? Es de 3 muestras, ¿sí? En diferentes días, específicamente porque los parásitos no se eliminan regularmente en el humano, entonces siempre debe evaluarse una parasitosis revisando 3 muestras diarias, no diarias, más bien en días consecutivos. Y a esto se lo conoce también como coproparasitario seriado, ¿sí? Miren, las muestras deben enviarse inmediatamente al laboratorio. Como les mencioné, los trofozoitos tienen una capacidad de sobrevivencia corta en la materia fecal. La presencia del oxígeno elimina los trofozoitos, entonces yo a nivel de laboratorio no puedo revisarlos inmediatamente. Puedo, por ejemplo, me llega una muestra diarreica con moco, y si yo digo, no la voy a revisar ahora, la reviso luego de 3 horas, ¿sí? Puede que yo esté dando un resultado, un falso negativo, ¿sí? Porque ya los parásitos, los trofozoitos desaparecieron, ¿sí? Y obviamente el recipiente óptimo, dependiendo de las características de la muestra, ¿sí? Siempre debe ser algo, en el caso de muestras diarreicas, un recipiente con boca ancha y que cierre herméticamente, ¿sí? Miren, algo muy importante, la temperatura óptima en el cual yo debo conservar la materia fecal es 4 grados centígrados, ¿sí? Tanto en el laboratorio como el paciente, ¿sí? Tiene que almacenar la muestra a 4 grados centígrados, ¿sí? Existen otras formas, miren, de conservar las muestras, por ejemplo, en preparaciones selladas, ¿sí? Hago la preparación de la muestra y únicamente utilizo esmalte o barniz para sellar los filos de la placa preparada, ¿sí? Y muy utilizado, por ejemplo, es el formol, ¿sí? Lo que hago es colocar 3 gramos de materia fecal y disolverlos en 10 ml de formol, ¿sí? Se puede utilizar en 2 concentraciones de 5 a 10%, ¿sí? ¿Para qué me sirve? La muestra no se descompone, disminuye el olor de la materia fecal y me permite fijar a mí los parásitos.
Y también tenemos el reactivo de MIRF, que es a base de yodo, formol y metiolate. Y este es muy utilizado a nivel de laboratorios en las universidades, ¿sí? Porque me permiten a mí conservar los parásitos por más de un año, ¿sí? Y el yodo tiñe las estructuras internas de los parásitos, ¿sí? Y son muy utilizados en la parte académica. Miren, ¿en qué consiste, chicos? Vamos a ver en qué consiste el examen coproparasitario. Este está constituido específicamente por dos partes, ¿sí? Tienen el examen macroscópico, ¿sí? Y tienen el examen microscópico. ¿Qué características nosotros vamos a evaluar en el examen microscópico? Específicamente, miren, la consistencia, el color, ¿sí? La presencia de elementos como por ejemplo el moco, la sangre, ¿sí? O el pus. Y también voy a observar alimentos que no han sido digeridos completamente y obviamente parásitos en forma microscópica, ¿sí? Esto, primero yo hago un análisis macroscópico de la materia fecal. Posterior a eso, procedo a hacer el examen microscópico, ¿sí? ¿En qué consiste? En únicamente visualizar la materia fecal. Miren, utilizamos un portaobjetos. Siempre el suero fisiológico me permiten a mí visualizar los parásitos en su forma móvil, ¿sí? En cambio, el Lugol se caracteriza porque tiñe estructuras internas de las formas parasitarias. Y yo puedo identificarlo describiendo cada una de estas formas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es gota a gota y luego, sí, miren, colocamos la materia fecal, ¿sí? Hacemos una mezcla homogénea y posteriormente a eso colocamos el cubreobjetos. Evitar la formación de burbujas y luego sí al microscopio. ¿Qué es lo que nosotros, miren, esta es la forma como nosotros debemos recorrer la placa, ¿sí? Sin dejar ningún campo, sin ser observado. Y ojo, visualizamos con el lente de 40, ¿sí? Recorremos la placa en el microscopio haciendo un zigzag, evitando dejar espacios sin revisar. Posterior a eso, miren, ¿qué nos podemos encontrar nosotros en la materia fecal? Específicamente las formas parasitarias que ya hemos visto, ¿sí? Los huevos, en este caso, tienen de Ascaris lumbricoides, de Trichuris trichura, de Uncinarias, ¿sí? Acá tienen nuevamente de Trichuris trichura, ¿sí? Tienen, este es el quiste de Giardia lamblia. Bueno, en este caso no iría aquí, pero sí. Entonces, podemos visualizar las formas parasitarias, ¿sí? ¿Qué más pueden visualizar? Miren, podemos visualizar otro tipo de células, como por ejemplo leucocitos o eritrocitos, ¿sí? Miren, los leucocitos se caracterizan principalmente porque están asociados al proceso de inflamación, ¿sí? Y están asociados a la presencia de moco. Dependiendo de su forma, nosotros podemos determinar también la patología de la diarrea. Por ejemplo, si predominan los polimorfos nucleares, este tipo de diarrea es de tipo bacteriano, ¿sí? ¿Cómo lo visualizan? Miren, son gránulos pequeños que carecen de motilidad y núcleo, y nosotros lo expresamos tanto eritrocitos como leucocitos de dos formas en el resultado. Puede ser de una forma cualitativa en cruces o una forma cuantitativa. Los dos se caracterizan porque tienen relación, ¿sí? Menos de 10 leucocitos, yo reportaría una cruz, ¿sí? De 10 a 30 leucocitos, 2 cruces. Y más de 30 leucocitos, 3 cruces.
Y si en el campo está totalmente lleno, leucocitos incontables, ¿sí? O campo lleno de leucocitos. Igual es para los eritrocitos, ¿sí? Estos son como resultado específicamente de una hemorragia de colon, hemorroides, fisuras sangrantes o acompañando a un síndrome disentérico. Igual, miren, la forma de interpretarla es lo mismo. ¿Qué más nos podemos encontrar? Miren, chicos, en el coproparasitario, la presencia de los cristales de Charlton-Leyden. ¿Alguien recuerda? Se caracterizan principalmente, ¿sí? Porque son producto de la degradación de los eosinófilos, ¿sí? Entonces, en las parasitosis donde predominen los eosinófilos, yo voy a encontrar la presencia de estos cristales. Miren, tienen la forma de un rombo, ¿sí? Con extremos puntiagudos, como ustedes observan en la gráfica. Estos son cristales de Charlton-Leyden. Entonces, en las parasitosis donde haya predominio de eosinófilos, yo voy a encontrar siempre estos cristales. Miren, ¿qué más voy a encontrar? Restos de alimentos, ¿sí? De origen vegetal, principalmente los almidones, ¿sí? Estos se caracterizan dependiendo de la degradación, el color que estos tomen, ¿sí? Miren, también nos podemos encontrar con restos vegetales de origen animal, podemos encontrarnos con fibras musculares, con grasas, ¿sí? Al inicio, por ejemplo, a nivel de laboratorio, los estudiantes, los de bioquímica, ellos hacen un bimestre de coproparasitarios y al inicio ellos suelen confundir las gotas de grasas con con las formas parasitarias. Miren, aquí tienen tejidos que pueden encontrarse, que al inicio, si yo no los puedo diferenciar, obviamente me van a parecer a parásitos, ¿sí? Tejido celular, vasos helicoidales vegetales, pelos vegetales. Miren, aquí tienen la presencia de fibras, ¿sí? Miren, aquí tienen la presencia de almidones. Este almidón es visualizado con suero fisiológico y este es visualizado con lugol, ¿sí? Como les mencioné, el lugol tiñe estructuras internas y también lo tiñe al almidón, ¿sí? Miren, estos son restos de alimentos y también en el fondo, no sé si ustedes logran visualizar, está la microbiota bacteriana, que normalmente a nivel del intestino predomina la gram negativa, ¿sí? No se logra ver, pero a los bastoncitos los vamos a ver como está suspendida la muestra en un medio líquido, los vamos a ver como un río y estos bastoncitos se mueven en este río, ¿sí? Miren, también podemos visualizar granos de polen, ¿sí? Que al inicio también nos va a confundir con parásitos. Miren, por ejemplo, ¿qué se les parece este de acá? Chicos, podemos confundirlo con un huevo de Ascaris lumbricoides, ¿sí? Pero son granos de polen. Y como les mencioné, miren, podemos visualizar la flora bacteriana. Podemos también, ya vamos a ver más adelante, podemos visualizar la presencia de las levaduras. Estas se producen principalmente cuando hay una disbiosis a nivel del intestino, a nivel de la microbiota del intestino, ¿sí? Hay disminución de la microbiota y favorece principalmente el crecimiento de las levaduras, específicamente cándida, ¿sí? ¿Cómo lo logro diferenciar? Las levaduras son ovaladas y siempre las voy a encontrar en un proceso de gemación, ¿sí? Y cuando ya hay la presencia de pseudomicelios, que son unas ramificaciones a partir de la levadura, ya las consideramos como hongos, ¿sí? Miren, y el blasto, miren, y tenemos Blastocystis hominis, ¿sí?
Es un parásito que hasta la actualidad no se ha determinado específicamente su patogenia, ¿sí? Pero se lo encuentra muy frecuente en materia fecal. No está determinado, sí, hay ciertos artículos que lo asocian a cuadros diarreicos y otros que no todavía. Entonces no está clara hasta ahora su patogenia. Y miren cómo reportamos el coproparasitario, así como lo procesamos a nivel de laboratorio, ¿sí? Obviamente con la información del paciente, tienen el nombre que se utiliza, es examen coprológico y coproparasitario, tienen el examen macroscópico donde van a evaluar, en este caso solo nos están reportando consistencia y color porque no hay otra alteración, no hay moco, no hay sangre, entonces no lo reportan, ¿sí? Y en el examen microscópico, miren, de cajón siempre van la presencia de flora bacteriana, la presencia de restos vegetales, los almidones si ustedes lo visualizan, las grasas igual, y si hay o no presencia de moco, y obviamente los parásitos que ustedes han visualizado. Ojo, aquí se debe reportar siempre la forma en la que ustedes están visualizando el parásito. Sea quiste, sea trofozoito, sea huevo o sea larva, visualizar. Igual si ustedes observan en el examen físico parásitos o fragmentos de proglótides, reportar lo que se visualiza. Y con esto es la parte, ¿sí?, teórica del coproparasitario. Esperemos poderlo hacer a nivel de laboratorio, ¿sí? Pero esta es la base del examen coproparasitario, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? El examen va hasta aquí, ¿sí? Vamos a evaluar todo lo que es parasitología y es hasta aquí, ¿sí? Para cuando tengo clases con ustedes. Antes del examen les voy a enviar 3 casos clínicos para que los elaboren, ¿sí? Y igual los suban por el Canvas, ¿sí? Les suben hasta hoy día o mañana, les subo ya la tarea. Son 3 casos clínicos de toda la parasitología que hemos visto, ¿sí? Y para evaluar contenidos, es el miércoles, tenemos con ustedes miércoles y jueves. El miércoles la prueba, ¿sí? O el miércoles, no. El jueves mismo, chicos, ¿sí? El jueves nos conectamos y damos la prueba, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pasa a Anthony? Ya está cansado, Anthony. Bueno, yo ya me voy. Está cansado. Doctora, una pregunta. ¿Los casos clínicos hay que hacerlos en los grupos o individualmente? En los grupos. Chiquito. Ese es para grupos. Eso tienen que hacerlo en grupo. Sí, les voy a pasar para que revisen, para que les ayude